falta un poco de entendimiento en cuanto a qué es lo que significa ser un miembro de la iglesia, ¿ya? Cuáles son los requisitos para ser miembro, las responsabilidades de los miembros, los deberes que tienen los miembros y muchas veces el tema de la disciplina dentro de la iglesia. Es por eso que hoy decidí compartirle un mensaje que se titula La membresía en la iglesia local. Amén. Así que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios 12, a nosotros nos habla, ¿cierto?, en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y esta sección de la carta, ¿cierto?, el capítulo 12 nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, donde Dios mira a su iglesia, ¿cierto?, su congregación como su cuerpo. Y donde muchas veces cada miembro cumple una función específica, ¿cierto?, dentro de la casa de oración, dentro del reino del Señor. Entonces hay algunos que predican, otros coordinan, otros tocan en la música, otros trabajan de porteros, otros trabajan, ¿cierto?, haciendo aseo en el templo. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, diversidad de tareas que nosotros podemos realizar dentro de la iglesia para poder trabajar, ¿cierto?, para el avance del reino del Señor. Y mire lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces esto nos habla a nosotros de la unidad de la iglesia. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Hasta ahí solamente vamos a darle lectura, ¿cierto?, a la palabra para dar sustento a la predicación. Mis queridos hermanos, nosotros como iglesia trabajamos con lo que se llama membresía de iglesia, ¿ya? La membresía de la iglesia local. Entonces hay personas que asisten a la iglesia, pero no son miembros, ¿ya? Son asistentes. Aquellos que deciden ser miembros dan un paso para poder trabajar en la obra del Señor, para poder comprometerse a trabajar por el reino del Señor desde este lugar como base, ¿ya? Entonces, cuando las personas deciden, los hermanos deciden comprometerse en la iglesia, ¿cierto?, y trabajar por esta iglesia local y hacer crecer esta iglesia, ahí uno los recibe como miembros, como lo hicimos, ¿cierto?, ahora recién. Ahora, ¿qué requisito hay, ¿cierto?, para poder ser miembros de la iglesia? Lo primero es que la palabra nos dice de que para ser miembro de la iglesia una persona tiene que ser nacida de nuevo, ¿ya? Tiene que haber aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, tiene que haberse arrepentido de sus pecados, ¿ya? Tiene que haber tenido la experiencia de nacer de nuevo, conocer el Evangelio, entender el Evangelio. Obviamente sabemos, ¿cierto?, de que uno con el tiempo siempre va aprendiendo más y más, pero entender la base. ¿Cuál es la base? Que Dios amó a este mundo, envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en una cruz por el pecado de todos los hombres. Todo aquel que recibe, cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, tiene salvación, vida eterna. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y un día va a volver por todos aquellos que hemos entregado su vida y su corazón al Señor. Esa es la base del Evangelio, el ABC. Eso tienen que conocerlo y saberlo y entenderlo. El propósito por el cual Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para salvar, ¿cierto?, a esta humanidad. Entonces, para ser miembro uno debe entender el Evangelio, creer en el Evangelio, nacer de nuevo, y lo otro, haber sido bautizado, ¿cierto?, conforme lo enseña la palabra, ¿cierto?, en el bautismo en agua, en forma pública, y también, como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siguiendo, ¿cierto?, la ordenanza de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, ¿ya? Porque por ahí pueden haber otros bautismos, por ejemplo, el bautismo católico, o el bautismo de los solo Jesús, o el bautismo de un testigo de Jehová, de un mormón. Los mormones se bautizan por los muertos. Esos bautismos no son válidos, porque no tienen un sustento, un fundamento en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 28, 18, 16, ¿cierto? Dice, vayan,
prediquen el Evangelio. Los que crean sean bautizados en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esos son los requisitos, ¿cierto? También, obviamente, la persona para ser miembro de la iglesia debe tener su vida en orden, ¿ya? Se entiende de que mucha gente, por ejemplo, llega a la iglesia con algunas situaciones, ¿cierto? Que llegan separados, llegan divorciados, llegan algunos juntados solamente, no casados, ¿cierto? Eso se llama fornicación. Entonces, cuando la gente llega en esa condición a la iglesia no lo rechaza, ¿ya? La iglesia no le dice a ustedes no pueden entrar ni nada de eso, pero el Evangelio viene para ordenar nuestra vida, ¿ya? Todos nosotros llegamos a la iglesia con nuestras cositas, nuestras yayitas o nuestra vida pasada, ¿cierto? Yo me acuerdo, hermano, cuando yo llegaba a la iglesia, yo llegaba fumando, después llegaba, me juntaba con los amigos, me servía mi cervecita, mi vinito, y después Dios poco a poco fue trabajando en uno, ¿cierto? Hasta que Dios lo limpió y uno entendió el propósito de Dios para su vida. Pero todos llegamos, ¿cierto?, con alguna otra cosa, algún pecado que debemos solucionar, ¿ya? Entonces, cuando uno llega, Dios empieza a trabajar con nosotros por medio de la enseñanza de la palabra. Por eso es importante asistir a los cultos, participar en los estudios bíblicos, participar en las oraciones, porque Dios nos va enseñando por medio de su palabra para ver qué cosas estamos mal haciendo, cuáles son nuestros puntos ciegos y qué cosas debemos cambiar nosotros, ¿ya? Entonces, cuando uno aprende de la palabra, se somete, ¿cierto?, a la palabra del Señor, la vida de uno cambia, se empieza a ordenar, y uno ya cuando está más ordenado puede, ¿cierto?, dar el paso para poder ya sea bautizarse o también para poder ser miembro de la iglesia, ¿ya? ¿Cuáles son, mis queridos hermanos, las responsabilidades de los miembros de una iglesia? Bueno, las responsabilidades de los miembros de la iglesia son asistir a los cultos, en primer lugar. Esto es un mandamiento bíblico. No es que se nos ocurra a nosotros, o que sea exigencia del pastor, o que sea exigencia de esta denominación. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, ¿cierto? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, mirad cuán bueno es y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Es ahí donde Dios envía su bendición. La palabra del Señor dice también, ¿cierto? Donde hay dos, donde hay tres congregados. La iglesia puede ser muy pequeña, ¿ya? Pueden haber 2, 3, 4 personas, sobre todo cuando están iniciando, pero aún así es necesario congregarse. ¿Por qué? Porque el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de vosotros. Entonces, mi hermano, el congregarse o el tener comunión los unos con los otros, ¿cierto? Porque cuando ustedes vienen al templo, uno los ve, uno sabe que están bien, ustedes saben que uno está bien también. Entonces hay esa conexión, ese nexo, ¿cierto? Ese lazo que nos une. Entonces, si hay alguna situación, por ejemplo, alguien está enfermo, alguien está pasando alguna necesidad económica, alguien está pasando algún problema en el matrimonio, cualquier índole, cuando ustedes vienen, conversan con uno, ¿cierto? Nos cuentan sus cosas o presentan, ¿cierto?, sus peticiones de oración, uno les puede apoyar en ese sentido, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante el congregarse. Otra responsabilidad de los miembros es apoyar a la visión de la iglesia, ¿ya? Nosotros, mis queridos hermanos, bueno, hace poco yo hice un devocional, no sé si algunos lo vieron, pero el devocional era cuál era la visión de la iglesia para este año 2024. Y la verdad, mi hermano, es que yo nunca me siento y digo, ya esta va a ser la visión para 10 años más, ni 20 años más. Yo no hago eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay una visión no del hombre, sino que hay una visión de Dios para su iglesia en general. Y esa es la visión que debería tener toda iglesia, ¿ya? Toda iglesia en realidad. Y la visión de Dios para el hombre consiste en 2 grandes compromisos. Primero, el gran mandamiento, ¿cierto? Dios le dijo, cuando le fueron a preguntar a Jesús, le dijo, ¿cuál, Señor, es el mandamiento más grande? O de todos los mandamientos, ¿cuál es el mayor de todos? Y el Señor le dijo, mira, hay solamente un gran mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza, con toda el alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De ese gran mandamiento nosotros sacamos 2 principios. El primero, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? Y asistiendo a los cultos, sirviendo al Señor, buscando de su presencia.
¿cierto? De toda esa forma yo obedeciendo su palabra, en otras palabras, ¿ya? Así yo demuestro mi amor a Dios. ¿Cómo yo demuestro mi amor al prójimo? La palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, de que el amor al prójimo se debe demostrar con hechos, no solamente con palabras. Es decir, cuando mi hermano pasa alguna necesidad, algún problema, situación, me pide oración, está enfermo, alguna cosa, ahí tenemos que estar nosotros para apoyar a nuestro hermano, ¿cierto? Y el Señor dijo, la otra parte de la visión es la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizar a los que creen y enseñarles que guarden la palabra. Entonces, de esta segunda parte de la visión de Dios para el pueblo de Dios es lo siguiente. Ir es predicar el evangelio. Hay que ir, ¿ya? Los únicos pescados que saltan solo arriba del bote, ¿cuáles son? Los salmones, parece, ¿ya? Pero si usted quiere que la iglesia crezca, mi hermano, tiene que ir, involucrarse con la gente, ir afuera, predicarle al vecino, ir a incomodar al primo, ir a incomodar, ¿cierto?, a la casa del familiar, e ir y hablarle de que hay un Cristo, ¿ya? Mire, si los acepta o los rechaza, ya es tema de él y es tema con Dios, pero usted cumple con ir. El Señor no le dijo vaya y oblíguelo, no le dijo vaya y amenácelo, no, le dijo vaya y predíquele, ¿cierto? Entonces uno cumple con ir. Lo segundo es bautizar, ¿cierto? El bautismo es símbolo de la comunión, que la persona pasa a ser miembro de la iglesia. Entonces la otra parte de la visión es tener comunión con otros cristianos, ¿ya? Y la otra parte es enseñarles que guarden todas las cosas, es decir, discipulado, ¿cierto? Enseñar la palabra para que las personas, los hermanos, puedan crecer y madurar espiritualmente y aprender más de la palabra a cómo servir al Señor. Entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia? Volvemos al principio. Amar a Dios, amar al prójimo y cumplir la gran comisión. Entonces, esa es la visión con la cual nosotros trabajamos y la cual los miembros de la iglesia deben apoyar, ¿ya? De repente alguien puede decir, no, pero pastor, ¿por qué no hacemos, no sé, a ver, pongamos un ejemplo, a ver, pastor, hagamos la cristoteca? Ya, no es que están de moda las cristotecas. Pastor, hagamos una cristoteca, pintemos el templo de negro, ponemos luces de color y todo. Yo le voy a decir, hermano, mira, yo no veo la cristoteca en la iglesia, perdóname, pero el templo a mí me gusta blanquito, así me gustan los templos así bonitos que parecen iglesia, ¿ya? Entonces yo no lo voy a apoyar con eso porque no cumple con la visión del Señor para la iglesia. Pero si usted de repente me dice, pastor, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un culto al aire libre y vamos a predicar a las calles? Ya no sé, una vez cada 3 meses, una vez al mes, amén. Eso cumple porque cumple con el objetivo de evangelismo, ¿cierto? Si usted me dice, pastor, ¿sabe que podríamos hacer un instituto bíblico, pastor? Amén, para aprender más de la palabra. Cumple con un objetivo, discipulado, ¿ya? Si usted me dice, pastor, podríamos, no sé, de repente ir a entregar un café a la calle, no sé, o me da permiso para ir a predicar a las calles, amén. ¿Por qué? Porque eso cumple con el amar al prójimo. Entonces, si cumple con la visión, se apoya. Bien. Otra responsabilidad de los miembros, mi hermano, es someterse al liderazgo, ¿cierto? Estar sujeto al liderazgo. Uno obviamente como pastor siempre le va a aconsejar para bien y va a desear lo mejor para usted, ¿ya? Y obviamente ustedes siempre se deben sujetar al liderazgo porque la palabra del Señor dice, obedezcan a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes un día deberán dar cuenta. Ahora, si yo un día, mis queridos hermanos, se me vuela la paloma, ¿cierto? Y me escapo con los tarros, ustedes tienen todo el derecho a conversar con las consejeras o conmigo y decirme, no, pastor, esto no tiene base bíblica, no tiene sustento bíblico y tiene que aterrizar un poquito, ¿cierto? Entonces, mi hermano, porque eso también es parte de la Biblia. Hoy día mismo leíamos, ¿cierto?, en segunda de Pedro, de que hay muchos, ¿cierto?, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, ¿cierto?, que muchas veces viven vidas desordenadas o vidas fuera de la voluntad del Señor y se están dentro de la iglesia y desordenan la iglesia. Entonces, ustedes deben someterse al liderazgo siempre y cuando el liderazgo se someta a Dios, viva lo que predique, ¿cierto? Y lo que predica tenga un sustento y una base bíblica, ¿ya? Si yo un día llego acá y le hablo de la reencarnación, de lo ovni, de que hermano en oración abra su tercer ojo, ¿cierto? Porque ahí usted va a encontrar un ki de un super saiyajin. Ahí usted, hermano, me llaman a terreno y me dicen al tiro, pastor, me dice, yo no sé qué libro está leyendo, ¿cierto? De la 4ª dimensión, no sé, pero
Ahí ustedes tienen todo el derecho para aterrizarme, ¿ya? Pero si yo les digo, hermano, mira, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, y usted me dice, no, pastor, es que basta con que yo me quede en mi casa orando y leyendo la Biblia en mi casa porque no es necesario congregarse, ahí el problema no es mío, ¿ya? Ahí el problema es del hermano que no ha entendido la Biblia o no la ha leído suficiente, ¿ya? Bien, otra responsabilidad de los miembros es guardar la comunión los unos con los otros. Hermano, nosotros, para ser una iglesia sana, saludable, debemos evitar el chisme, las murmuraciones, las peleas. Muchas veces, mi hermano, pueden suceder hasta situaciones que nos molesten o nos incomoden un poco, ¿ya? Pero uno tiene que saber decirlo, saber a quién decírselo, saber cómo decirlo. Uno tiene que ser, hermano, en otras cosas sabio, sensato, prudente. Las 3 C, ¿cierto? Muchas veces hay que callar, hay que guardar la calma, hay que guardar la compostura, ¿cierto? Para ser sabio, un cristiano sabio. Entonces, mi hermano, uno tiene con estas cosas guardar la comunión de la iglesia, la armonía de la iglesia, ¿cierto? Y lo otro, otra responsabilidad de los miembros es someterse a la disciplina, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un hermano que comete un pecado, ¿ya? Acá, mi hermano, nadie lo va a echar de la iglesia si usted se equivoca, eso téngalo por claro, ¿ya? Nadie en acá puede decir yo soy perfecto, yo no me equivoco, o yo nunca me he equivocado, o yo no peco, ¿cierto? Eso sería caer en una mentira, en un error. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿ya? Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Hermano, de los arrepentidos del reino de los cielos. Así que si usted se llegara a equivocar, no piense de que lo vamos a juzgar, ni lo vamos a echar, ni lo vamos a discriminar, ni le vamos a quitar el saludo, ni que usted va a tener que sentarse en la última parte de atrás porque ahí me siento yo, ¿cierto? Entonces, no piense eso, mi hermano, ¿ya? Usted va a poder seguir viniendo, pero sí, cuando uno comete un pecado, tiene que someterse a un proceso de restauración, de disciplina. Vamos a tratar el asunto en forma, como dice la palabra, en forma en privado, ¿ya? Si un hermano comete un pecado, uno sabe, uno conversa con el hermano en privado. Si el hermano como que no entiende, voy a llamar quizás a uno de los líderes, de los consejeros, y vamos a conversar. Si no lo entiende, ¿cierto? Yo un día voy a tener, si no hay un cambio de actitud, un día tendría que pararme acá adelante, igual como lo hicimos ahora, y decir, hermanos, el hermano tanto, tal, está en receso, ¿cierto? Está en un proceso de disciplina, por lo cual él no puede trabajar en la iglesia, coordinando, predicando o enseñando, hasta que él arregle su situación. Pero ni aún así, mi hermano, las puertas del templo se cierran. Ya solamente que se prohíbe que el hermano pueda trabajar en la obra, ¿ya? Entonces, si algún día, mi hermano, tiene que pasar por un proceso de disciplina, Dios quiera que no, porque Dios premia y bendice la obediencia. Pero si algún día pasara eso, ¿cierto? Que usted se equivoque, que su carne fue más fuerte y le venció, sométase a la disciplina. Mi hermano, mira, yo he visto personas que se han sometido a la disciplina, Dios la ha restaurado grandemente y hoy Dios la usa, pero poderosamente, ¿ya? La disciplina quedó como parte del pasado y hoy se escribe una nueva historia con Dios, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, no piense, no huya, ¿ya? Porque hay gente que cuando lo ponen en disciplina se va de la iglesia. Y se va a la otra iglesia y como en la otra iglesia no conocen la vida de la persona, después están coordinando, trabajando, pero en forma desordenada, ¿ya? Entonces, si pasa eso, sométase a la disciplina, ordene su vida y va a ver de que va a poder seguir trabajando el día de mañana lo más bien. ¿Cuáles son ahora, mi hermano, los deberes de los miembros? Vimos, ¿cierto?, las responsabilidades, ahora vamos a ver los deberes. Deber del miembro de la iglesia es trabajar por el crecimiento de la iglesia local, trabajando en el evangelismo. Su ministerio, mi hermano, yo siempre lo digo, cuando no sabemos cuál es nuestro llamado, nuestro ministerio, nosotros tenemos 2 mandamientos generales que debemos cumplir. El primero es predicar el evangelio y el segundo gran mandamiento que Dios nos deja es predicar, pero ayudando también al necesitado. Si usted dice, pastor, yo no sé predicar, me da vergüenza coordinar, no sé tocar la guitarra, me queda lejos para venir a hacer aseo al templo, no sé, o cualquier situación, ¿cierto? Y no me siento en qué puedo trabajar en la iglesia. Predicar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo y también cuando vea alguna necesidad,
cubrir esa necesidad, ¿cierto?, con sus propios recursos y además ocuparlo como un puente para predicar también la palabra, ¿ya? Entonces nosotros debemos trabajar por el crecimiento de la iglesia. Debemos orar, mi hermano, por el liderazgo de la iglesia, ¿ya? Ser líder es complicado, ¿ya? Uno tiene que trabajar con mucha gente, muchos hermanos. Tiene uno que saber tener un equilibrio, tiene que saber uno tener una buena disposición, tiene uno que saber ser sabio. Entonces, ore, hermano, por los líderes, no tan solamente por mí, por la pastora, ore por los consejeros, las consejeras, ¿cierto? Ore por el líder de damas, de niños, de varones, de jóvenes, ore por el liderazgo de música, acción social, para que Dios le ayude y les dé sabiduría para trabajar su liderazgo. Otro trabajo, ¿cierto? Otro de los deberes que deben hacer los miembros es que deben disponer de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades para el servicio de la obra. Mis queridos hermanos, si usted tiene un talento, por ejemplo, si usted sabe cantar, ¿cierto? Dios le dio ese talento no para que usted, ¿cierto?, fuera arrojo fama contra fama. No le dio ese talento para que usted fuera tampoco a la tele y yo soy, ¿cierto?, Luis Miguel. No le dio ese talento para eso. Dios le dio el talento para que usted lo trabajara en la obra del Señor. Si usted sabe tocar un instrumento, ¿cierto?, Dios le dio ese talento para trabajar en la obra. Si usted quizás, Dios lo usa en la predicación porque lee la Biblia y estudia y sabe predicar, Dios le dio ese talento para que usted predique en la palabra del Señor, ¿ya? Entonces usted debe disponer sus talentos, sus habilidades para el servicio de la obra. Si usted, mi hermana, sabe hacer sopaipilla, en los paseos de la iglesia tiene que ahí amasar. Amén. Amén, puede ser o no. Hermana, si usted sabe hacer aseo en las convivencias de la iglesia, después hay que lavar la loza también. ¿Sí? Amén, aprovechamos de pasar el dato, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, esos son deberes de los miembros. Lo otro es priorizar, mi hermano, a Dios. Asistiendo a los cultos por sobre actividades seculares, ¿ya? Por ejemplo, mis queridos hermanos, hay que priorizar a Dios. ¿Por qué? No lo invento yo, lo dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿ya? Se entiende, mi hermano, de que si de repente usted tiene un cumpleaños, alguna cosa, ¿cierto?, con la familia, pueda salir ahora mismo tiempo de vacaciones. De repente usted, justo en la única fecha del año que le dan su semana libre, se entiende que usted pueda salir, me avisa nomás si es que quiere, ¿cierto?, que sería lo correcto, y me dice, pastor, yo no voy a estar tal fecha, para uno tener conocimiento, ¿ya? Pero usted puede, ¿cierto?, porque va a ser una vez, 2 veces en el año, un par de veces solamente. Ahora, si usted se pierde todos los cultos, ¿cierto? No, pastor, no vine tal día porque jugaba Chile. No vine el domingo, pastor, porque tenía que ir a la cancha. No vine, pastor, el miércoles o el jueves porque tenía el partido del Colo-Colo con la U. No, esas son actividades secundarias, ¿ya? Si es un cumpleaños, algo familiar, un casamiento, ¿cierto? No sé, su semana de vacaciones, puede hacerlo, mi hermano. Nadie le va a criticar por eso. Pero muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre lo que son las prioridades de las cosas secundarias. Cosas secundarias, mi hermano, son cosas que no le van a servir para su beneficio espiritual, quizás. Ver un partido de fútbol, eso no va a contribuirle en su espiritualidad, ¿ya? Ver la novela, no sé, ver cosas así, una película que hace porque no quiere venir porque está viendo la serie de Netflix, ¿cierto? Y eso no le va a ayudar mucho, ¿ya? Bien. Lo otro deber del miembro, mi hermano, es buscar el crecimiento, ¿cierto?, espiritual suyo, participando activamente del programa de la iglesia. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos una iglesia donde los lunes estudiamos la Biblia, los jueves estudiamos la palabra sistemáticamente, los domingos se enseña siempre la palabra en forma sistemática. Hoy día fue diferente porque hoy día es un servicio especial, pero siempre hay una palabra que va a nosotros discipulándonos, enseñándonos. El domingo en la mañana oramos, leemos la Biblia. Hoy día terminamos de leer 2 de Pedro. Ahora en marzo quizás retomemos, hermano, las oraciones de lunes a viernes, ¿cierto? Y fue un tiempo muy de bendición, donde leímos casi la Biblia completa. Entonces, mis queridos hermanos, usted debe tomar estas oportunidades que la iglesia ofrece para que usted pueda crecer y madurar espiritualmente, ¿ya? Entonces son oportunidades para su crecimiento. Bien.
Y otra de los deberes de la iglesia, mi hermano, de los miembros de la iglesia, es poder apoyar a la obra, ¿cierto?, con sus recursos económicos, ¿ya? Mi hermano, nosotros acá no le vamos a pedir nada fuera del margen de la palabra, ¿ya? La Biblia, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? En 1 de Corintios, ¿cierto?, dice: cada uno dé su ofrenda según haya prosperado, ¿ya? Porque Dios ama y bendice el dador alegre. Como siempre dice nuestro hermano, ¿cierto?, Dios no necesita dinero, pero la obra sí necesita para comprar, ya sea confort, jabón, alguna cosa, ¿cierto?, quick, ¿cierto?, alguna cosa la iglesia necesita para poder seguir avanzando. Y Dios dejó en su palabra, desde el Antiguo Testamento, el ofrendar. Ahora nosotros como iglesia, una vez al mes pedimos las primicias. Y las primicias, ¿cierto?, se ocupan para poder ayudar a alguna familia de la iglesia que esté pasando alguna necesidad. Algún caso excepcional se usa para ayudar a alguna familia de afuera, ¿ya? Pero la primicia es otro recurso que está en la palabra, que dice, ¿cierto?, la palabra en Proverbios: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso está en la palabra, es bíblico. Y aparte, el propósito con el cual se pide es un propósito de bendición. Usted dice: ¿de qué forma puede ayudar a alguien? Traiga sus primicias y ahí esas primicias se van a redistribuir para bendecir a alguna persona. Y lo otro que enseña la palabra es el diezmo, ¿ya? Dice la palabra en Malaquías: probadme en esto, dice Jehová, ¿cierto?, en tu diezmo, en tu ofrenda, si es que yo no abriré las puertas de los cielos hasta derramar bendición, hasta que sobreabunde. Es la única parte en la Biblia donde Dios le dice al hombre: pónganme a prueba. Porque dice la Biblia: no tentarás al Señor tu Dios. Pero en esta parte Dios dice: sí, pónganme ustedes a prueba. Si es que yo acaso no los voy a bendecir y no voy a hacer que no les falte nada en su casa. Amén. Entonces, obviamente, Dios, mi hermano, bendice el dador alegre, el dador generoso, pero también el dador voluntario, ¿ya? Nosotros siempre enseñamos acá en la iglesia, nosotros apelamos a la voluntariedad, ¿ya? Acá nadie se va a poner en disciplina por no dar un diezmo ni nada de eso, mi hermano, ¿ya? O nadie va a hacerle a un lado o se le va a dejar de pastorear por eso, ¿ya? Porque Dios ama al dador alegre, generoso y voluntario. Amén. Cuando uno lo hace de corazón, cuando uno lo entiende y quiere bendecir la obra, Dios le bendiga y Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esto es a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que significa ser miembro de una iglesia. Como decía la palabra, somos un cuerpo acá en Talcahuano. Somos el cuerpo de Cristo acá en Talcahuano, Iglesia de Dios Nueva de los Lobos. Somos muchos miembros. Ahora mismo, ¿cierto?, vemos como 25, 30 personas quizás, ¿ya? Entonces, mi hermano, somos el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con dones y habilidades para trabajar en la obra. Disponga sus talentos, su ministerio para el servicio de la iglesia y que esta iglesia pueda seguir creciendo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Amén. Mi amado hermano, vamos a tomar la Santa Cena, ¿ya? Y la Santa Cena es también una ordenanza que el Señor nos dejó. Dice la palabra del Señor de que el Señor, antes de ser arrestado, ¿cierto?, antes de ir a la cruz, reunió a sus discípulos